Bueno, ya estamos grabando. Bueno, lo que les decía es que Donaldo no va a estar en esta oportunidad, así que bueno, vamos a empezar a compartir y a ir avanzando en algunas ideas, retomando algunas y avanzando en otras que hacen justamente, bueno, a cómo mejorar nuestras prácticas en relación a la enseñanza de las ciencias naturales. Bien, estamos parados en el módulo 2. Nos quedan dos clases de este módulo. La idea en este encuentro sincrónico es discutir algunas ideas en torno a la modelización y la argumentación en las clases de ciencias como prácticas epistémicas, prácticas que hacen a la naturaleza de la ciencia. En el encuentro asincrónico ustedes tenían unos materiales para leer en relación a estas dos prácticas epistémicas y bueno, tenían que seleccionar uno y pensar por qué lo seleccionaban para por qué lo seleccionarían a ese material para trabajar, ¿no? Con sus colegas en las instituciones. Y bien, vamos entonces, como les dije, a discutir en torno a estas dos grandes prácticas epistémicas y ver cuál es el lugar de la experimentación en estas prácticas. Bueno, retomando un poquito lo que venimos trabajando, ¿no? En esto que decimos y que hemos repetido en todos los encuentros, pero que bueno, que es como el ABC para pensar la enseñanza de las ciencias naturales desde el lugar desde el cual nosotros, desde el marco teórico, desde el cual nosotros pensamos la propuesta, que tiene que ver con la naturaleza de la ciencia, ¿no? Entonces ya hemos dicho en reiteradas oportunidades que la ciencia tiene una forma particular de pensar, una forma particular de hacer, de comunicar, de sentir y de ser. Entonces, de alguna manera, esos pilares son los que nosotros tratamos de, cuando hablamos de, bueno, vamos a pensar en la enseñanza de las ciencias, bueno, mantener esa coherencia, ¿verdad?, entre esos dos contextos. Si decimos que la ciencia construye conocimiento y para construir conocimiento realiza una serie de acciones y hay una forma particular de pensar, bueno, eso también lo tratamos de replicar, obviamente, con la correspondiente transposición didáctica a nuestras clases de ciencias. Esto lo hemos dicho en varias oportunidades, pero siempre es como que retomamos eso porque, bueno, es como el hilo conductor, ¿verdad? Poder trabajar con la naturaleza de la ciencia en el aula. ¿Por qué? Porque, bueno, porque eso desarrolla en los estudiantes un montón de habilidades propias del pensamiento científico y implica no quedarnos solo con lo declarativo, con lo que la ciencia dice, con las definiciones, los conceptos, las leyes y las teorías, sino también trabajar con todo el proceso que la ciencia, que los científicos realizan para poder construir conocimiento. Obviamente que nosotros, la gran diferencia entre esos dos contextos, perdón, es que en el contexto científico se construye conocimiento sobre los hechos y fenómenos del mundo. Y nosotros, en el contexto escolar, en el aula, trabajamos con ese conocimiento, obviamente que transpuesto, y lo que tratamos de hacer es construir ideas en relación a ese conocimiento, ¿sí? No estamos construyendo conocimiento científico, sino que estamos trabajando sobre él y tratando de que los chicos comprendan algunas ideas para poder, bueno, interpretar y comprender el mundo en el que viven. Bien, avanzando un poquito, ¿no? En esto que esta diapo también la vimos un poco por arriba, pero la vimos en la clase anterior, en la clase sincrónica anterior, en decir que, bueno, que la modelización es una práctica científica que conlleva poner en acción de manera interrelacionada y coherente estos cuatro aspectos, estos cuatro pilares que conforman la naturaleza de la ciencia, que decíamos, la ciencia tiene una forma de pensar, una forma de hacer, una forma de sentir y una forma particular de comunicar. Todo eso no, la ciencia lo hace a través de prácticas que se vinculan con la modelización. Por eso actualmente en la didáctica de las ciencias se habla de no solo
trabajar con la indagación en el aula, sino con una indagación basada en modelos. Hay toda una línea española, ¿no? Representada por Neus Almartí, Conchita Márquez, Digna Couso, Jiménez Alexandre, que nos dicen que, bueno, que una de las maneras, ¿se acuerdan que nosotros en el encuentro, no me acuerdo si fue el uno o el 2, decíamos, bueno, ¿cómo trabajamos con la naturaleza de la ciencia en el aula? Bueno, a través de trabajar con historia de la ciencia, o sea, con narraciones, ¿no? de la historia de la ciencia, o trabajar con indagaciones en el aula. Bueno, estos autores agregan a esta idea de trabajar con la indagación en el aula que esas prácticas de indagación además estén basadas en modelos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la ciencia justamente construye su conocimiento a partir de la elaboración de modelos y además, esos modelos, de alguna manera, los va a poner en acción y los va a tratar de validar a través de una metodología que, bueno, es la que también tratamos de trabajar con los chiquilines en el aula y que, bueno, que forma parte de todas estas habilidades que conforman esta forma de pensar, ¿verdad? Bien, avanzando un poquito más, ¿no? En esta idea de que decimos que, bueno, justamente, ¿no? La ciencia erudita, o sea, la ciencia en su contexto, construye modelos sobre los hechos y fenómenos del mundo. Es una actividad científica que está basada justamente en elaborar representaciones simplificadas y parciales de objetos y fenómenos para poder describir, predecir, explicar aspectos que nos interesan de esos objetos o fenómenos. Es una actividad esencial de la ciencia que conlleva expresar, usar, evaluar y revisar modelos. O sea, los científicos, ¿no? En esto de que se hacen preguntas sobre los hechos y fenómenos del mundo, para poder dar respuesta a esas preguntas, parten, ¿no? Siempre muchas veces esos modelos, en una primera instancia, son modelos hipotéticos, ¿no? Entonces, en ese camino de tratar de validar esos modelos es que, bueno, aparecen prácticas de observación, de experimentación, ¿no? En el sentido de poder validar y argumentar en favor a los modelos de partida. Pero esto yo creo que es importante porque, bueno, nos posiciona justamente en esto de pensar que si la ciencia construye conocimiento a partir de la elaboración de modelos, bueno, de alguna manera, cuando nosotros, perdón, no sé si alguien quería como decir algo. No, capaz que fue un Era micrófono un abierto. eco, era un eco de un Bien. micrófono. Entonces, de alguna manera, ¿no? Cuando estamos pensando en propuestas para el aula, bueno, ver cómo podemos hacer que también los chicos, ¿no? pongan en acción sus modelos para, desde la enseñanza, poder robustecerlos o muchas veces acercarlo más a lo que implica los modelos científicos. Bueno, y en esto, ¿no? de pensar este es un ejemplo, ¿no? De pensar cómo la ciencia construye y piensa en base a modelos. En el encuentro 2 traíamos, ¿se acuerdan que trabajamos un poco con un video de Darwin donde no había una película, obviamente, que trataba justamente cómo Darwin, ¿no? en su viaje, ¿no? salió y, bueno, y encontró un montón de evidencias que lo ayudaron a poder sustentar y transformar esas observaciones en datos que le permitieran validar su modelo, ¿no? Entonces, esta es una forma de pensar, ¿verdad? Darwin construye un modelo, transforma esos datos en pruebas para argumentar, ¿verdad? Sobre el modelo de evolución, su modelo de evolución de selección natural. Entonces, digo, esto es simplemente a modo de ejemplo, ¿no? En esto que decimos, la naturaleza de la ciencia, entonces, justamente es una naturaleza modelizadora. Entonces, acá esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Podemos traer otros ejemplos, ¿no? También Newton, ¿no? En su modelo de descomposición de la luz, también, digo, construye su modelo y transforma esos datos en pruebas para explicar la naturaleza de la luz. ¿No? Había una serie de situaciones que Newton venía observando, ¿no? De cómo la luz se comportaba ante determinados materiales.
Y en base a eso empieza a pensar que, ¿no? Y ahí cuando decimos empieza a pensar es cuando empieza a construir un modelo explicativo sobre cómo se comporta la luz para poder de alguna manera validar ese modelo, ¿verdad? Sigue reuniendo datos, sigue analizando patrones, experimenta, ¿no? Bueno, en el caso de Newton, está 5 años experimentando, ¿no? Hasta que llega a su experimento Crucis, ¿no? Porque es ese experimento que de alguna manera él toma como base justamente para poder validar su modelo, ¿verdad? El modelo, bueno, de que la luz blanca estaba compuesta por luces de diferentes colores. Entonces, de alguna manera, con el experimento Crucis, él logra recabar una serie de datos que dan sustento, ¿no? Entonces, esos datos, cuando permiten sustentar el modelo, pasan al estatus de prueba, ¿no? Entonces, ver, y ahí podemos seguir con numerosos ejemplos, ¿no? Ese modelo, de alguna manera, es un puente entre las observaciones y la explicación científica, ¿no? Es un modelo que permite describir, explicar y predecir el comportamiento de la luz. Entonces, cuando pensamos en la ciencia escolar, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que implica trabajar con los modelos en la ciencia escolar? Bueno, implica justamente poder hacer que los chicos, ¿no? También expresen esos modelos que van construyendo sobre el mundo. Digo, los niños sabemos que están en contacto desde, bueno, desde pequeños con fenómenos y también ellos, a través de lo perceptivo, a través de lo que observan, también van construyendo modelos explicativos sobre esos hechos y fenómenos. Y bueno, lo que sucede, y esto todos lo sabemos, que muchas veces esos modelos que son perceptivos, que son intuitivos, no condicen con los modelos científicos. Pero bueno, trabajar con la modelización permite de alguna manera poner en acción esos modelos. ¿Para qué? Bueno, para de alguna manera después, a través de la intervención docente, poderlos acercar a los modelos científicos. Pero para poderlos acercar a esos modelos científicos, justamente, ¿no? Vamos a tener que pensar una serie de situaciones. Primero, situaciones donde los chicos puedan explicitar qué es lo que piensan sobre esos hechos o fenómenos, ¿no? Que estemos, con los que estemos trabajando, obviamente. Eh, para después poder de alguna manera ponerlos en jaque, ¿verdad? Ponerlos en situación de, bueno, ver si esos modelos permiten explicar en otro contexto otra situación y poder avanzar, como decíamos, ¿no? Hacia que los chicos puedan evaluar esos modelos. Bueno, esto que yo estoy pensando sobre el mundo, ¿no? Pensemos en un caso, por ejemplo, más concreto, ¿no? A ver, acá tenemos un ejemplo, ¿no? La modelización en la ciencia escolar, por ejemplo, ¿no? Sabemos que los chicos van construyendo sobre el día y la noche, ¿no? Tienen sus ideas de por qué se produce el día, por qué se produce la noche. Hay algo que ellos observan, ¿no? Que tiene que ver con que hay una sucesión del día y la noche. Ese modelo que ellos van construyendo y que es perceptivo, digo, muchas veces no condice con el modelo científico, ¿no? Ellos pueden dar explicaciones y el modelo inicial a partir del cual comienzan a explicar este fenómeno, ¿no? Puede tener que ver con que, bueno, la Tierra se aleja y se acerca, que hay una parte de la Tierra que recibe luz y otra no, que las nubes tapan el sol, que se hace de noche porque sale la luna o se esconde, digo, esas pueden ser esos modelos iniciales. Entonces, justamente, ¿no? Vamos a proponer situaciones donde ellos puedan explicitar esos modelos y a su vez situaciones donde esos modelos de alguna manera entren en contradicción, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos pueden decir que se hace de noche porque sale la luna o se esconde el sol, bueno, podemos trabajar la idea justamente de que muchas veces vemos la luna de día. Entonces esto va a permitir que ellos de alguna manera empiecen a dudar de ese modelo explicativo, ¿no? Y puedan, a través de propuestas que presente el docente, avanzar hacia otros modelos, empezar a evaluar, ¿verdad? Ese valor predictivo de su modelo, y bueno, y empezar a ver bueno, que hay algo que no condice en ese modelo o que no permite explicar otros hechos o fenómenos.
volviendo un poquito acá, ¿no? En esto de qué interés didáctico tiene la modelización en el aula, o sea, qué es lo que nos permite. Bueno, la modelización aporta, perdón, hay una mano levantada, Patri, ¿sí? Sí, Angelina, mira, Sí, una duda casi existencial. Estos bien. modelos que nosotros intentamos de poner a prueba en el aula cuando los Ujú, chicos arman el modelo de día y noche o ujú, el sí. modelo corpuscular, son modelos didácticos. Sí, son modelos didácticos, sí, sí, sí. ¿Mm? Modelos Bien. didácticos que de alguna manera a ver, que de alguna manera también permiten explicitar los modelos que los chicos van construyendo, o sea, las ideas que ellos tienen, ¿sí? Sobre ese Mm, hecho fenómeno. El modelo didáctico es el modelo que el docente intenta ayudar a construir y que intenta acercar hacia el modelo científico. Los modelos de los chiquilines son las ideas que ellos tienen sobre determinado hecho fenómeno. mm. El modelo Entonces, didáctico es el que el docente acerca para que el chico pueda pasar de ese modelo inicial o de lo que muchos autores llaman también ideas previas hacia sí. un modelo más científico. Viste, te pregunto porque viste que en una Sí, está época perfecto. todos los libros traían, bueno, que teníamos como que hacer las redes conceptuales, ¿no? Los conectores, y bueno, la importancia de los conectores, como que todos los libros venían, o la red conceptual, o el mapa Ujú. conceptual, digamos, eso también serían modelos didácticos que dan cuenta de una comprensión de un fenómeno también. Como Sí. que, viste, ahí me hago como, Ujú. no sé cuál incluye a cuál, ¿entendés lo que te digo? No sé si me expreso bien. Sí, sí, a ver, acá tenemos una diapo que capaz que te ayuda, aunque vayamos un poquito, adelantemos acá, capaz que a poner un poco, y está bueno que hagas ese parate y que podamos discutir sobre esto, ¿no? Esto venía un poquito más adelante, pero capaz que nos ayuda en esto de pensar en los modelos, uniendo ideas y estableciendo puentes, ¿no? En esta coherencia que decimos entre la ciencia erudita y la ciencia escolar. Nosotros podemos hablar de los modelos científicos que tienen ese carácter epistémico y que son los modelos que la ciencia construye para explicar los hechos y los fenómenos, ¿sí? Después tenemos los modelos mentales, los modelos que los niños van construyendo también sobre los hechos y fenómenos del mundo, pero que muchas veces esos modelos no condicen con los modelos científicos. Y después tenemos los modelos científicos escolares que tienen un carácter didáctico, ¿sí? Que son esos que nosotros de alguna manera intentamos acercar en el aula. O sea, están los modelos de los niños, lo que ellos van construyendo sobre hechos y fenómenos del mundo y que muchas veces, como decimos, son construidos en base a la percepción y no condicen con lo que dice la ciencia, ¿sí? Como en el caso de cuando ellos explican las estaciones, porque el Sol se acerca o se aleja de la Tierra, no condice con el modelo científico, ¿sí? Entonces, el modelo científico escolar, que tiene un carácter didáctico y que es el que el docente, de alguna manera sobre el que el docente interviene para ayudar justamente en este pasaje de los modelos mentales de los chiquilines a modelos que se acerquen más a lo que dice la ciencia. No sé si por ahí eh, hay algún hilo que puedas conectar con lo que vos estabas pensando. Sí, 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 esta diapositiva me lo aclara un poco más. Ah, Sí, serían como está distintos bien. escenarios Ujú. donde, bueno, podemos hablar de justamente de esto, ¿no? De la implicancia de los modelos, ¿no? Y de los distintos niveles que podemos encontrar en esto de pensar la enseñanza a través de modelos. Modelos científicos, modelos mentales y los modelos científicos escolares que tienen un carácter didáctico porque, bueno, justamente están pensados desde la enseñanza para que los chicos aprendan de alguna manera esos modelos científicos o se acerquen más a lo que proponen los modelos científicos. Verónica está con Perdón. la mano levantada también. Sí, Verónica. algo que es, no pongo la cámara para que no se me ponga No, lejos. tranquila, Verónica, sí, entendemos eso. Eh, Me quedó pendiente esto de que no puedo ver que tengo el cero muy chiquito, quién fue que habló sobre los mapas conceptuales, las redes y los Sí. conectores que utilizábamos generalmente en ciencias. Ujú. Esto también, como vos dijiste, o alguien mencionó que tenía que ver con un modelo que se puede utilizar.
didácticamente no se ve también a esto como un recurso más que a un modelo, porque a lo mejor modelizar un recurso que puede ser para poder llegar a comprender o una técnica de estudio como es el uso del mapa conceptual, Ujú, ahí fue la confusión que se me armó entre la modelización de lo que se establece como algo que se pueda aprender y acercar las ciencias a este ujú. recurso que tiene que ver con el mapa conceptual. Sí, ahí el mapa conceptual es algo muy, muy, muy puntual, ¿no? Sí, el mapa conceptual es un recurso que te permite, que podría ser parte de una actividad que te permita, bueno, de alguna manera, ayudar a los chiquilines para que avancen de sus modelos mentales hacia un modelo científico o acercarse, como decíamos, más a lo que dice la ciencia. El mapa conceptual puntualmente sí puede ser tomado como un recurso que formaría parte, ¿no? Y que tendría un carácter más didáctico y que formaría parte de esto que tiene que ver con acercar a un modelo científico escolar. Sí, el mapa Ah, conceptual, excelente. sí, es, Perdón, sí, puedo hacer un aporte y también sí, tuve también ahí una sí, contradicción. Paula, Por dale. ahí con un poco me identificaba con algunas cuestiones que mencionaba Patricia recién. Nosotros en química, bueno, por la didáctica de la química en particular, ¿no? Que tiene esto de que prácticamente tenemos que enseñar fenómenos que suceden Vamos al a quitar un nivel poquito de submicro. compartir porque está bueno Ahí está. estas Como intervenciones. en la Sí. didáctica de la química, Mm, nosotros tenemos este desafío de sí, trabajar y explicar fenómenos que suceden al nivel submicroscópico. sí, Entonces, hay un didacta que habla de lo que se llama la triple representación de la materia, ¿no? ujú, Fenómenos que suceden al nivel submicroscópico sí, explicarían comportamientos macroscópicos de la materia sí, y nosotros jugamos con lo simbólico ujú, como puente para conectar digamos, lo submicroscópico con lo macroscópico. ujú, Entonces, a partir de eso, trabajamos con lo que se llaman modelos didácticos en clasificaciones que son icónicos, analógicos y matemáticos. sí, El punto sería que yo desde la modelización icónica, por ejemplo, vamos a suponer que trabajo la teoría cinético-molecular, trabajo con el modelo de partículas, sí, trabajamos con el modelo atómico, trabajamos con, digamos, con la representación icónica posible de cómo podemos pensar el átomo. sí, sí, Desde un modelo analógico, no sé, yo quiero trabajar la catálisis enzimática y trabajo con cómo explicar, digamos, con este ujú, deporte que es el salto en garrocha, cómo explicar sí, sí, cómo trabajaría una enzima, ¿no? Desde una analogía, algo conocido, permito ujú, ayudar a que eso nuevo que estoy tratando de enseñar pueda servirme como base para poder pensar mejor el fenómeno. O los modelos matemáticos, que serían todas ecuaciones, ¿no? Expresiones matemáticas que de alguna manera también me sirven para poder aclarar, mejorar e interpretar ese fenómeno en cuestión. Entonces, yo tenía un poco esta clasificación general de los modelos didácticos, como en estos grupos, que en algún punto seleccionar algunos de ellos son una herramienta metodológica para que sí, yo pueda en mi transposición didáctica conectar esa ciencia erudita de una mejor manera para que los chicos la puedan entender. Ahora, este análisis que me llamó mucho la atención ya cuando leí todos los materiales de la clase asincrónica, digo, es algo, digamos, eso me serviría como puente para llegar en esa conexión de la ciencia erudita a la ciencia escolar, a que esos modelos explicativos mejoren, se completen, se potencien. exactamente. Se Creo que tiene que ver con robustezcan, se esto. cuestionen, exactamente, Puede exactamente. ser, Exactamente, está muy claro el ejemplo que pusiste. Digo, esos modelos didácticos permiten acercar los modelos de los chiquilines a los modelos que propone la ciencia erudita. Digo, uno podría decir los modelos didácticos, como hoy la compañera, que ahora no recuerdo el nombre, decía, bueno, podemos pensar hasta que son un recurso, ¿no? Que nos ayudan a construir ideas en relación a lo que propone al conocimiento científico, ¿no? En este caso, exacto. que es puntualmente hacia lo que queremos avanzar. Y por Y ahí avanzar.
Y ese conocimiento científico que muchas veces, como decimos, así como decimos, bueno, la ciencia construye modelos sobre los hechos y fenómenos del mundo, los chicos también. Entonces, la función de la escuela, ¿no? La función del docente es acercar esos dos mundos de modelos, ¿no? Entonces, los Eso, modelos porque didácticos son los que nos permiten como establecer esos puentes, como muy bien decías tú, Paula. y ahí, por ahí un poco también lo que decía Patricia en esto de, por ejemplo, un organizador gráfico, ya sea un mapa, una red, un cuadro sinóptico, en realidad son también herramientas metodológicas que servirían para organizar la información, que es una competencia científica, el poder organizar una información para después tal vez mejorar un modelo explicativo. Por ahí es parte digamos, yo no lo tomaría tanto como un recurso, sino más bien como una técnica metodológica que Sí, podría servir para saltar o hacer ese salto a esa competencia explicativa como más globalizadora en este aspecto. Pero bueno, se me también generó una contradicción en esto de decir esto que yo llamaba modelo didáctico, ¿no? El modelo icónico, el modelo analógico, es parte, porque digo, no excluye lo anterior, pero no es lo mismo que no es hablar lo ya mismo. de o el modelo argumentativo o el modelo explicativo, que sería como más general, me parece. Exactamente. Bien. Me parece muy rico, digo, justamente este espacio para poder poner estas cosas en juego y también para poder, bueno, de alguna manera entre todos ir como construyendo esa idea y de que ustedes aporten, pero que además también, digo, poder como discutir y bueno, y poner todo lo que tengamos en duda. Así que bueno, bien, bien interesante lo que ustedes dicen. Bueno, vamos a ver un poquito acá porque acá yo me adelanté un poquito para poder ver un poco esto, porque bueno, en esto de que decíamos, que la ciencia es eminentemente modelizadora, entonces, de alguna manera, vamos a ver un poquito, que ahora me adelanté demasiado, ¿no? Dale, mejor descomparto, así voy más directo hacia donde habíamos quedado. Bien, ahí vamos. Bueno, acá esto es un poco lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Y esta línea de autores, a los que yo mencionaba, acá en este caso Digna Couso, que forma parte de toda este marco teórico que sustenta esto, ¿no? De decir que la ciencia es modelizadora y argumentativa, que ahora vamos a agregar esa otra, ese otro pilar, ¿no? De la ciencia, ¿no? En esto de lo epistémico de la ciencia, decimos la ciencia es una práctica modelizadora y argumentativa, entonces justamente vamos a avanzar ahora un poquito en esto de también, ¿no? Que entendemos por decir que la ciencia es argumentativa, eminentemente argumentativa, y cómo podemos llevar esas prácticas al aula. Pero siguiendo esta línea de la modelización, ¿no? Digna Couso nos agrega esto, que la modelización aporta autenticidad a la enseñanza de las ciencias al permitir que el alumnado participe en prácticas que muestran la ciencia como una actividad centrada en la generación de nuevo conocimiento, en lugar de como un cuerpo de conocimiento acabado. Esto les proporciona competencia respecto a cómo se construyen y evalúan las ideas científicas en la ciencia erudita. La modelización le permite al alumno pensar, expresar y compartir su comprensión sobre cómo es y cómo funciona un cierto fenómeno, ¿no? Entonces, en esto que decimos de los dos escenarios, la ciencia modeliza y para poder validar esos modelos, utiliza datos que se transforman en pruebas y ahí es donde entra la argumentación, ¿verdad? La argumentación en base a pruebas para validar el modelo. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿cómo llevamos esta práctica al contexto escolar? Bueno, permitiendo que los niños de alguna manera expliciten sus modelos, lo que piensan sobre determinado hecho o fenómeno, y buscar caminos para que ellos, bueno, defiendan también sus ideas, defiendan sus modelos, y en el caso de que no, bueno, los puedan modificar, los puedan cambiar, en algunos casos, los puedan robustecer incorporando nuevos elementos y en otros casos los puedan cambiar. Bueno, esto que yo pensaba, no es tan así por esto y por esto y por esto. Entonces digo, es como poner
en acción en la clase esa práctica epistémica de la ciencia. La ciencia eminentemente por naturaleza es modelizadora y argumentativa, perdón. Elabora modelos y argumenta en base a pruebas, defiende esos modelos en base a datos que, bueno, que se transforman en pruebas cuando están al servicio de validar una idea. Acá tenemos otros autores, ¿no? Que nos dicen también que la enseñanza y el aprendizaje basado en modelos ha sido definida como aquella actividad diseñada para sostener el desarrollo y la evolución de los modelos mentales de los alumnos, ¿no? Entonces, acá nuevamente esta idea de que en toda práctica modelizadora, que, que va a estar en un contexto de indagación, va a estar en un contexto, en un enfoque de indagación, ¿no? O sea, es poder, en un enfoque indagatorio que llevamos adelante en el aula, tener en cuenta que no solo estamos parados en un enfoque indagatorio, sino que también estamos avanzando en los modelos de los chiquilines, en las ideas, en lo que ellos piensan. Pero poder hacer explícito esto es importante porque nos lleva a dar un pasito más. Sí, estamos trabajando desde la indagación, pero estamos trabajando sobre los modelos, sobre las ideas que piensan los chiquilines para acercarlos a modelos más científicos y generar prácticas argumentativas. O sea, poder tomar conciencia, y poderlo explicitar es importante porque, bueno, de alguna manera nos acerca más a lo que es la ciencia. Acá tenemos a Prieto, que también, ¿no? Prieto y otros nos dicen justamente que desarrollar la comprensión en torno a algún tema o contenido disciplinar de las ciencias, o sea, la modelización nos permite eso, nos permite acercarnos a un tema, pero también nos permite realizar un recorrido de progresión de los modelos mentales de los alumnos, que como decíamos muchas veces son intuitivos y perceptivos, hacia otros más complejos y que se acerquen más a los modelos científicos. Nos permite justamente focalizar en la evolución de los modelos, en ver cómo esos modelos avanzan, cómo esos modelos progresan, pero sobre todo en que sean los chicos los que vayan siendo conscientes de la progresión de esos modelos. O sea, al poner justamente en un escenario de indagación el avance de los modelos, les va a permitir a los chicos tomar conciencia de la evolución de sus propios modelos. Porque a medida que nosotros estamos en un escenario de indagación, ellos van como incorporando nuevas ideas a eso que pensaban sobre un hecho fenómeno. O sea, es como que de lo que deberíamos partir son de los modelos iniciales de los estudiantes. Y a su vez ellos mismos poder ir progresando y volviendo a sus modelos a medida que en esa secuencia de enseñanza, en esa secuencia de indagación y con la intervención del docente, se van agregando elementos para que ellos pongan en cuestión esos modelos, para que los validen, para que los modifiquen, para que los robustezcan, como dice Auris Bravo. Este es el ejemplo que en esto de que fui para atrás y para adelante ya lo habíamos visto. Entonces, esto que decíamos, que yo traía hace un ratito, en esto de que además de poder trabajar con esto, tenemos que tener en cuenta que hay lazos que se establecen con la argumentación. Entonces, bien, em, no, hemos dicho en varias oportunidades que la ciencia, ¿verdad?, parte de preguntas sobre el mundo natural, y bueno, y acá podemos tener muchas preguntas, ¿no?, que nos podemos hacer, y que en el proceso para responder esas preguntas es donde se van construyendo esos modelos, que muchas veces, ¿no?, sobre todo en el contexto científico, parten y tienen un carácter hipotético al inicio, ¿no? Entonces, se van construyendo y se van robusteciendo esos modelos a medida que se van obteniendo pruebas, ¿verdad?, que permiten argumentar a favor, ¿no?, de la hipótesis de la cual se está partiendo. O sea, esos modelos al inicio tienen un valor hipotético. A medida que se van robusteciendo, bueno, empiezan a adquirir otro estatus, ¿verdad? A medida que los científicos van recabando más datos y van interpretando esos datos y los van utilizando para robustecer su modelo,
el modelo, ¿verdad? Ese modelo hipotético empieza a cambiar su estatus y bueno, y muchas veces se transforma en una teoría, ¿verdad? O en una ley o ¿no? Bueno, leyes, teorías, que es parte del decir de la ciencia. Entonces, la argumentación nos permite relacionar los modelos explicativos con las pruebas que los sustentan, es intentar dar respuesta a por qué digo lo que digo, o sea, cómo sabemos lo que sabemos. La argumentación es la evaluación del conocimiento en base a pruebas. O sea, en el contexto escolar, ¿verdad? Sería poder trabajar con esta idea. La argumentación nos permite relacionar los modelos con las pruebas y en los chicos, la pregunta que nos permite establecer estos lazos es cómo sabemos lo que sabemos o por qué estoy diciendo lo que digo, ¿no? Justamente la argumentación es lo que nos permite evaluar ese conocimiento y para evaluar ese conocimiento, obviamente que lo que voy a utilizar es el dato que puedo obtener a partir de una observación o un dato que puedo obtener a partir de una experimentación o un dato que puedo obtener a partir de un contexto más teórico, ¿no? Por ejemplo, algo que leí en un texto. Pero todos esos se transforman en datos que a su vez pasan al estatus de prueba cuando yo lo utilizo para defender o para poner a prueba mi idea o lo que estoy pensando sobre un hecho o un fenómeno. Por favor, les pido que, bueno, que como hicimos como hicieron muy bien en la primera parte, digo, esto se abra el diálogo y sigamos discutiendo sobre esto, así no queda tampoco una cosa tan discursiva. Así que abran los micrófonos y me parece que lo más rico es cuando empezamos como a intercambiar y a poder discutir sobre estas cosas. O aquellas cosas que, bueno, que sentimos que no quedan demasiado claras o que no, que las queremos o traer con ejemplos. Así que bueno, abran los micrófonos. Jiménez Alexandre, que forma parte de este grupo que mencionaba anteriormente, ¿no? Junto con Tigna Couso, con Neusal Martí, con Conchita Márquez, nos dicen que en las actividades argumentativas es necesaria la guía del profesorado para favorecer que los alumnos diseñen experimentos o observaciones en un contexto de indagación para generar sus propios datos o que busquen datos en estudios, guiar la interpretación de los datos para convertirlos en pruebas y evaluar modelos, explicaciones u opciones alternativas, guiar la conexión entre datos y teorías para elaborar justificaciones, planificar la evaluación entre iguales de argumentos de otros, favorecer que se hagan explícitos los criterios para comunicar bien. Obviamente, ¿no? que en un contexto escolar todas estas cuestiones son objeto de enseñanza, porque estas habilidades no se generan espontáneamente, ¿no? En un contexto erudito, bueno, todas estas acciones se van dando, eh, no diríamos simultáneamente, pero bueno, no hay como una cuestión de acá voy a interpretar los datos y acá sino que se va dando todo en un contexto donde se validan los modelos, pero en un contexto escolar, obviamente que cada una de estas habilidades tienen que ser explicitadas, tienen que ser enseñadas, por eso no hablamos de esto, de que es el docente el que va a favorecer estos espacios y a su vez los va a explicitar para, bueno, que puedan transformarse justamente en habilidades que están en pleno desarrollo, pero el poderlas hacer explícitas es importante porque, bueno, de alguna manera se transforman en objeto de enseñanza y de aprendizaje. Esto que decíamos, ¿verdad? La argumentación basada en modelos, ¿no? Y aquí estarían como esos lazos, ¿no? Los modelos son representaciones mentales, la argumentación es lo que permite la evaluación del modelo. La argumentación pone en acción el modelo, porque los argumentos, ¿no? Es cuando damos las razones por las cuales nosotros estamos explicando un hecho o un determinado fenómeno. Los argumentos que damos son los que conectan las pruebas con el modelo que estamos intentando explicar. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, esto que está íntimamente unido, ¿verdad? La argumentación, hoy decíamos, la ciencia es modelizadora
Y ahora decimos, ¿no? Agregamos una idea más que tiene que ver con la argumentación basada en modelos. La ciencia modeliza, pero a su vez esos modelos los pone en acción a través de argumentos, ¿no? Entonces ahí entra todo lo que tiene que ver con el lenguaje. A Duris Bravo, yo les compartí ese artículo, él establece los puentes entre la modelización y la argumentación. Y él justamente dice, bueno, todo lo que tiene que ver con esos puentes entre la modelización y la argumentación tiene que ver con el lenguaje. Obviamente que esos argumentos que están dados por lazos del lenguaje, ¿no? Por tanto, ya que entonces, que son importantes de enseñarlos a utilizar, obviamente que son argumentos que van a estar basados en un dato, en una prueba. Cuando yo uso esos lazos del lenguaje que me permiten ir elaborando esos argumentos, ¿sí? Y ir enlazando esos argumentos, no son argumentos sueltos ni son argumentos de porque sí o porque no, sino que tienen que ver con un dato, una prueba, una observación. Acá tenemos, ese es un poco, ¿no? Está basado en el modelo de Toulmin, ¿no? Que dice la argumentación es la evaluación de los modelos a través de las pruebas. Entonces uno puede decir, bueno, tenemos datos que se transforman en pruebas. Estas pruebas, ¿verdad? Estos datos los podemos obtener a través de la observación, a través de un experimento o también puede ser un dato escrito. Hay todo un lazo del lenguaje, ¿verdad?, que me va a ayudar a que estos datos y pruebas validen el modelo que estamos construyendo. Y esto tanto lo podemos trabajar en el contexto escolar, pero esta práctica epistémica también se da en el contexto científico, ¿no? O sea, la ciencia también utiliza, ¿no? Uno podría reducir a este esquema todo lo que tiene que ver con la construcción del conocimiento científico, ¿no? Hay un modelo, ¿sí? Que generalmente, como decíamos, en la ciencia erudita es en términos de hipótesis. Ese modelo, para poder validarlo, se va en busca de datos, esos datos se transforman en pruebas y esas pruebas, ¿verdad? Son las que respaldan, pero cuando hay toda una relación con el lenguaje que me va a ayudar a validar o no ese modelo. Acá tenemos un ejemplo este ejemplo obviamente que no es para trabajar con los chicos, pero es un poco nos puede servir a nosotros para entender esto, ¿no? De los lazos de la modelización y la argumentación. Es una historia, ¿no? Un caso de la historia de la ciencia, es Samuel Wells y la fiebre puerperal. Capaz que muchos de ustedes ya la conocen esta historia, pero es de esos casos paradigmáticos que se utilizan mucho para poder comprender un poquito esto de que decimos cuando decimos que la ciencia es modelizadora y argumentativa. Entonces, si la ciencia es modelizadora y argumentativa, bueno, tratemos de llevar estas prácticas al aula. Tal vez con los más grandes se pueda, ¿no? Utilizar este ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo que está bueno, no sé si lo conocen, si han leído el caso de la historia de la ciencia, No, yo no. y es utilizado bien como un ejemplo para mostrar esto de la práctica, ¿no? De cómo la ciencia modeliza y argumenta, y que esos argumentos son en base a pruebas, ¿no? Acá hay algunas preguntas, ¿no? Que nos pueden llevar los invitamos a pensar, esto no lo vamos a hacer en equipos, pero son preguntas orientadoras. ¿Quién le llamó la atención a este doctor? ¿Qué pregunta se formuló? ¿Qué hipótesis formuló? ¿Sobre qué datos la construyó? ¿Cuáles eran las ideas de la época respecto al tema? ¿Qué hizo para poner a prueba sus ideas? Esas ideas que en un primer momento estaban en términos de hipótesis. ¿A qué conclusión llegó? ¿En qué prueba fundamentó su conclusión? Bueno, y un poco aquí acercando la historia, ¿no? De quién fue Semmelweis. Fue un doctor del Hospital de Viena. Y bueno, estas son palabras de él, ¿no? La próxima semana tomé el puesto, julio de 1846, la próxima semana tomé el puesto del Herr Doctor en la clínica de maternidad.
Me asusté cuando escuché el porcentaje de pacientes fallecidas. Este mes, no menos de 36 de las 208 madres murieron de fiebre puerperal. Dar a luz a un niño es tan peligroso como una pulmonía de primer grado, decía él. Cuando él llega al hospital de Viena, bueno, se encuentra con un dato que a él le llamó mucho la atención y era ¿no? Un dato alarmante de las cantidad de fallecidas cuando iban a dar a luz. Entonces, eso fue algo que él le llamó la atención. Entonces, en base a eso que a él le llama la atención, empieza a construir un modelo de por qué podía estar sucediendo lo que estaba sucediendo, ¿no? Él escribe en su diario, se hace una pregunta. Entonces, esto es un poco, ¿no? Lo que decimos, la naturaleza de la ciencia. Hay un hecho, algo, un fenómeno sobre el cual yo me pregunto. Hay algo discrepante que está llamando mi atención y que lo quiero comprender. Entonces, en base a eso, surge una pregunta. ¿Por qué tantas mujeres mueren de esta fiebre después de haber dado a luz sin problemas? Y bueno, había una explicación, ¿no? O sea, una explicación que hasta el momento a Wells no había algo que no, le hacía ruido, ¿no? Y la explicación dada hasta el momento era que habían ciertas cuestiones, como cambios atmosféricos, influencias cósmicas o terremotos que podían estar incidiendo en el caso de que, bueno, de tantas muertes al momento de dar a luz. Él esa idea, obviamente, era algo que no le cerraba. Entonces empezó a construir un modelo, pero un modelo en base también a datos que iba observando, ¿verdad? Él recopiló datos estadísticos. En ese momento, en el hospital donde él llega, habían dos salas, ¿verdad? Una sala, una primera sala y una segunda sala donde se atendían a las parturientas. En una de esas salas estaba atendida por estudiantes de medicina y la otra sala estaba atendida por parteras. Él lo que observó, ¿sí? Es que en una sala habían mucho más muertes que en la otra. Entonces, él llega a esta idea. Es poco probable que cambios atmosféricos, cósmicos o telúricos causen la fiebre, porque la proporción de muertes es muy diferente en los dos pabellones, ¿sí? En el pabellón que estaba atendido por los médicos, por los practicantes de medicina, había mucho más muertes, ¿no? De fiebre puerperal, como se llamaba en ese momento. Y en cambio, en la sala que era atendida por las parteras, habían mucho menos muertes. Y eso obviamente eran datos que estaban registrados, ¿sí? Hasta ese momento estaba en el estatus de datos. Entonces él se plantea una hipótesis en base a eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay más muertes en un lado que en el otro? Entonces la hipótesis que él se planteó, el modelo que empezó a construir es que los estudiantes transportaban, ¿no? Algo, porque a su vez también esos estudiantes trabajaban con prácticas, ¿no? Las prácticas para poder aprender medicina eran prácticas que tenían que ver con trabajar con cadáveres. Entonces él comenzó a elaborar esta hipótesis. Los estudiantes transportan materia putrefacta desde los cadáveres hasta las parturientas, siendo ese el origen de la fiebre puerperal. Esta hipótesis, según Samuel Wells, explicaría por qué había más muertes en un pabellón que en otro. Esta era un modelo que él empezaba a construir, pero necesitaba más datos para poder defender y argumentar este modelo, ¿no? Para poder argumentar, ¿sí? Y que esta hipótesis pasara a otro estatus, él debía recabar más datos que se transformaban en pruebas. Hubo un hecho que también contribuyó para fortalecer y para robustecer su modelo, y fue el fallecimiento de un doctor que era profesor de anatomía patológica, Kolevska, que se cortó accidentalmente, ¿no? Con un bisturí y bueno, y en realidad lo que le pasó es que murió de los mismos síntomas que la fiebre puerperal. Entonces él empezó como a establecer, bueno, si este doctor que se cortó y muere también, al igual que las parturientas, puede haber una conexión justamente entre esto que transmiten los cadáveres. Entonces, esto fue como un dato que agregó para robustecer su modelo. Y en palabras de él, dice, este acontecimiento me sensibilizó extraordinariamente y cuando conocí todos los detalles de la enfermedad que le había matado a este doctor, la identidad de este mal con la infección puerperal de la que morían las parturientas se impuso tan bruscamente en mi espíritu con una
claridad tan deslumbradora que desde entonces dejé de buscar por otros sitios. Su sepsia y la fiebre puerperal deben tener el mismo origen, o sea, empieza como a conectar datos, ¿verdad? Los dedos y manos de los estudiantes y doctores sucios por las disecciones recientes portan venenos mortales de los cadáveres a los órganos genitales de las parturientas, ¿no? Obviamente con el lenguaje de la época. Eh, pero él necesitaba más pruebas, más datos para robustecer su modelo, ¿no? Y bueno, en realidad realiza una práctica que uno podría decir, ¿no? Y cuestionar mucho, pero lamentablemente eso fue lo que hizo en ese momento. Y lo que hizo fue intercambiar, ¿verdad? O sea, de esas dos salas, ¿no? Por petición de Sandwell, puso a prueba su hipótesis de una manera bastante cruel, porque, bueno, los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de medicina pasaron a la sala de las parturientas, o sea, se intercambiaron con las comadronas, y bueno, y en un mes se triplicó la mortalidad. O sea, en las salas donde no había prácticamente mortalidad, cuando los estudiantes empezaron a actuar en ellas, las muertes aumentaron. Entonces, digo, fue bastante cruel lo que hizo, pero ¿tá? Lo ayudó a robustecer su modelo. Si la hipótesis era correcta, la fiebre puerperal se podría prevenir destruyendo químicamente la materia infecciosa invisible adherida a las manos. De alguna manera, este fue un dato que se transformó en una prueba más de que eran los estudiantes lo que transmitían, ¿verdad? A través, bueno, justamente de los cadáveres con los que trabajaban y, ¿verdad? Bueno, el no mantener la correcta higiene. Entonces, bueno, dictó una orden por la que exigía que todos los estudiantes se lavaran las manos. Y bueno, en los primeros 4 meses del año hubo de 30 a 40 muertes mensuales. A finales de mayo se introdujo la práctica del lavado de manos desde ese momento. Bueno, y esto hizo que las muertes disminuyeran prácticamente, bueno, mm, a un mínimo, ¿no? Entonces, acá muestra cómo las tasas, aparecen más datos, ¿verdad? Cómo las tasas de mortalidad descienden a partir de el lavado de manos. Entonces, esto de alguna manera, ¿no? Nos muestra, es un caso que se utiliza para, como ejemplo, ¿no? De cómo la ciencia modeliza, cómo esos modelos a su vez se van construyendo y robusteciendo en base a datos y cómo esos datos se transforman en pruebas, bueno, cuando permiten de alguna manera poder robustecer ese modelo que se venía defendiendo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De que nos muestra cómo es esta naturaleza de la ciencia, ¿no? La ciencia eminentemente construye modelos, esos modelos se validan a través de argumentos y esos argumentos a su vez se van construyendo en base a datos que se transforman en pruebas. Entonces uno puede preguntarse, bueno, pero esto en el contexto escolar, ¿cómo lo podemos llevar adelante? Y acá hay un ejemplo que es con los chiquitos de inicial, es muy sencillo, forma parte de una investigación, está extraído de la tesis de Monteira. Monteira justamente trabaja con este equipo a los que yo hacía referencia anteriormente, Digna Couso, Jiménez Alexandre, Mercedes Izquierdo, bueno, y otras más, Neusan Martí, entre ellas también. Y bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Muy sencillito, donde nosotros podemos ver cómo, bueno, cómo llevamos esta práctica al contexto escolar. Entonces, es un ejemplo sobre el desarrollo de una secuencia que tenía por objetivo la modelización y la argumentación en el aula. Una pregunta de inicio, como sucede, ¿verdad? Como en el caso de Semmelweis, ¿por qué hay tantas muertes, ¿no? En una sala con respecto a la otra? Acá la pregunta bien sencilla, porque estamos hablando de niños de 3, 4 y 5 años. ¿Qué hay dentro de la boca de los caracoles? Esto después yo les puedo alcanzar la tesis, que es bien interesante, ¿no? Porque acá está muy simplificada, ¿no? Entonces, los niños, la docente da oportunidad para que los niños y niñas puedan explicitar lo que ellos creen, ¿verdad? ¿No? A partir de sus ideas, ¿no? A partir de estas ideas que decíamos, estos modelos que ellos van construyendo, a partir de la observación, ¿no? Que son modelos más perceptivos, o a partir ¿no? También del contacto con esos hechos o fenómenos. Entonces, en un primer momento dibujan qué hay dentro de la boca, ¿no? Representando lengua y dientes como los humanos, porque bueno, de alguna manera conectaron, bueno, la boca del caracol, la boca, ¿no? Debe ser parecida a nuestra boca, entonces dibujaron bocas de caracoles con dientes y con lengua.
En un segundo momento, ¿no? Cómo avanzar, ¿no? En una secuencia de enseñanza donde yo me quiero acercar a ese modelo de la boca del caracol. Parto de las ideas de los chiquilines y bueno, ahí empieza la intervención docente, ¿verdad? Aparece la observación, observan por debajo de un vidrio un caracol, bueno, que está comiendo, pueden observar cómo es la lengua, después en otro momento observan, por ejemplo, los túneles ¿no? que dejaban en las zanahorias y deciden estudiar cómo son sus dientes, ven que esas marcas en las zanahorias son pruebas, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, pero entonces si dejan estos huecos alargados en las zanahorias, no deben de tener dientes como los nuestros, porque cómo hacen estos agujeritos, o sea, empiezan como a cuestionar ese modelo inicial con el que ellos habían comenzado, ¿verdad? Esos dibujos iniciales que habían hecho. La maestra sigue avanzando, ¿verdad? En una secuencia de enseñanza para acercarlos más al modelo científico y avanzar en las ideas de ellos. Y bueno, traen información de la casa, comienzan a trabajar contextos donde aparece justamente la boca del caracol, la rádula en forma de cinta, empiezan a observar, aparecen otros momentos también donde miran un video, como, ¿no? Que muestra justamente la boca del caracol. En otro momento, ¿verdad? Hacen una revisión, o sea, vuelven a sus dibujos, a sus modelos, a sus ideas, y la maestra les propone, bueno, pero a ver, ¿qué cosas a partir de todo esto que venimos aprendiendo, qué cosas cambiarían de esos primeros dibujos que ustedes hicieron, a partir de lo que observamos, a partir de lo que vimos, por ejemplo, las marcas en la zanahoria, a partir de los videos, qué cosas cambian? Y ahí los chicos van sobre sus modelos, vuelven a dibujar, tachan esto sí, esto no. O sea, hay todo un camino, ¿no? Propuesto por la docente que les va permitiendo a los chiquilines acercarse hacia ese modelo, ¿verdad?, de cómo es la boca de los caracoles. Este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Obviamente que no todo es tan sencillo, pero esto es para mostrar cómo desde niveles iniciales con niños de 3, 4 y 5 años podemos empezar a trabajar esto de que ellos pongan en práctica sus modelos, pensar situaciones que nos permitan, ¿no? avanzar en el modelo de los chiquilines para que ellos mismos puedan ir evaluando esos primeros modelos, ¿no? Y puedan ir enriqueciéndolos. Y bueno, acá hay un diálogo, ¿no? que se establece entre los niños y la maestra. Entonces, lo que podemos ver acá es cómo en esta situación los mismos chicos son los que van revisando los modelos que van construyendo, bueno, y la intervención del docente es la que brinda la oportunidad a los alumnos de generar y usar esas pruebas para revisar sus ideas, porque todos esos datos que ellos van recabando a través de observaciones que realizan, a través de un texto que leen, a través de un video, se empiezan a transformar en pruebas que les permiten ir revisando lo que ellos estaban construyendo hasta el momento, ¿no? Y establecer los cambios que, bueno, que ellos crean convenientes para poder explicar, bueno, cómo es la boca de los caracoles, que era la primera pregunta, la pregunta que se originó en esta indagación. Esto fue un poco lo que vimos hasta acá. Bueno, no sé si hasta acá, hasta este momento, tienen alguna pregunta, quieren hacer como alguna intervención, algo que no haya quedado claro, algo que no hayan entendido, alguna idea que todavía les hace ruido. Este ejemplo de la boca de los caracoles, ¿sí? Que poníamos acá, que hay dentro de la boca de los caracoles, obviamente que esos datos y esas pruebas que los chicos van obteniendo para poder revisar sus propios modelos, tienen que ver con actividades de observación, ¿sí? Y con actividades de procesamiento de la información. Entonces, en lo que queríamos ahora, empezar a discutir es el lugar que tiene la experimentación en contextos de indagación basado en la modelización y la argumentación. Este, Porque en esto de que decimos, bueno, en un contexto de indagación donde nosotros queremos poner en acción los modelos de los chiquilines para que ellos vayan avanzando hacia modelos más científicos, en ese caminito, ¿verdad? En el avance de esos modelos
mentales hacia modelos más científicos, los datos que ellos van obteniendo son a partir de o actividades de observación o de actividades experimentales o de actividades de procesamiento de información. Serían como esos caminos que los van a llevar a que ellos puedan avanzar en sus modelos, ¿sí? Podemos trabajar con todas ellas o, como en el caso de los caracoles, bueno, en realidad tuvieron que ver más con prácticas de observación y con prácticas de procesamiento de la información. Entonces, un poco es ver ahora qué lugar ocupan las actividades experimentales en los contextos de indagación basados en la modelización y la argumentación. Todos sabemos que, bueno, que las actividades experimentales en las clases de ciencias ocupan un lugar bastante central, o sea, los experimentos son como, uno podría decir, la vedette en las clases de ciencia, o sea, los experimentos son como aquello que los docentes siempre intentamos de alguna manera llevar al aula porque creemos mucho en, bueno, que los experimentos motivan a los chicos, que los experimentos, manipular a los chicos les gusta, entonces son prácticas que muchas veces se tratan de llevar al aula para poder despertar el interés en los chiquilines. Pero acá hay algunas preguntas que está bueno poder hacernos, ¿no? Como docentes y sobre todo pensando en esto de, bueno, qué implicancia tienen las actividades experimentales en el aprendizaje de las ciencias, qué lugar ocupan, para qué las proponemos, cómo las proponemos, en qué contexto las proponemos. Las proponemos en contextos de indagación, modelización, argumentación, o muchas veces las traemos simplemente para despertar el interés de los chiquilines. Entonces, estas cosas está bueno poder discutirlas, bueno, para ponerlas justamente en este lugar, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupan las actividades experimentales en estos contextos? Entonces acá son algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿En qué deberíamos pensar al momento de proponer un experimento? Esto puede ser una sala, ¿no? Espiando una sala de docentes. Entonces nos podemos preguntar qué pregunta queremos responder, qué vamos a hacer para intentar responder, para qué se propone el experimento. ¿Qué voy a hacer para que el niño sea el verdadero protagonista? ¿Quién arma el dispositivo? ¿Qué materiales vamos a traer? ¿Por qué estos? ¿Cómo se organizan los equipos? ¿Qué hacemos con los datos recogidos? ¿Cómo voy a generar la discusión, el intercambio de ideas y las acciones? ¿Qué preguntas formulo mientras los hacen? Estas son preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? Para poder, de alguna manera, potenciar el trabajo con las actividades experimentales. ¿Qué papel se le asigna a la actividad experimental en el contexto de ciencia real y qué papel se le asigna a la actividad experimental en el contexto escolar? Entonces acá, ¿no? En esto que decimos, mantener siempre la coherencia, tomamos lo que nos dice Ana Espinosa. El énfasis no está puesto en el experimento en sí mismo, mezclo esto con esto otro y obtengo otra cosa, sino en todo lo que se gesta alrededor de esa situación. Y aquí, tanto en el contexto de ciencia real como en el contexto de ciencia escolar, algo que deberíamos tener en cuenta es que el experimento en sí mismo no es lo que tiene valor, sino es el contexto en el que se propone ese experimento, ¿no? Y bueno, si nosotros pensamos en un contexto de ciencia erudita, ¿no? En un contexto donde se construye el conocimiento, acá, en palabras de Ibarbure, ¿no? La actividad experimental en el ámbito científico es fundamentalmente una tarea intelectual que tiene por objetivo la búsqueda de pruebas para sustentar una idea. Entonces acá volvemos a esto, ¿no? Búsqueda de pruebas para sustentar una idea, para sustentar un modelo. Entonces, en un contexto científico, la actividad experimental tiene ese sentido, ¿verdad? Tiene el sentido de que es una actividad netamente intelectual que está al servicio de la obtención de datos que se transforman en pruebas para validar, bueno, un modelo como decíamos anteriormente, que en el inicio tiene un carácter hipotético. Entonces nos preguntamos inmediatamente en el contexto escolar. En el contexto escolar debería suceder lo mismo. La cuestión central no sería el experimento en sí, sino cómo se propone. Reflexionar acerca de cómo se propone de manera tal para que el alumno esté claro para que el alumno esté claro que ese experimento tiene un sentido, ¿no? Entonces, así como en el contexto científico
el experimento llega para algo, en el contexto escolar debería ser lo mismo, ¿no? Y acá, este material después yo se los voy a subir al aula, tenemos una clasificación que propone Dibarbure de las actividades experimentales en el contexto escolar. Entonces ella nos dice que fundamentalmente en el contexto escolar se dan como tres tipos de actividades experimentales. Esto además está basado, Dibarbure lo toma de Aureli Camaño, que también hace esta clasificación. Yo les voy a subir los dos materiales. Pero Dibarbure de alguna manera simplifica un poco la idea de Aureli Camaño y establece como tres categorías. Y ella dice, bueno, podemos decir que todas son actividades experimentales, pero dentro de esas actividades experimentales encontraríamos tres tipos. Y ella clasifica de esta manera: actividades de exploración, de experimentación propiamente dicha y de demostración. Entonces lo que nos dice Ibarburi es que las actividades de experimentación son aquellas actividades que muchas veces sirven para indagar ideas previas. eh, es cuando los chicos exploran un hecho o un fenómeno. Muchas veces sirven para formular hipótesis. A partir de esa exploración se pueden formular hipótesis. Otras veces tienen el sentido de familiarizarnos con un fenómeno, ¿no? Que se pretende explorar o conocer. Después ella nos propone que las actividades demostrativas, que también tienen mucha afinidad en las clases de ciencias, son aquellas que de alguna manera, como lo dice la palabra, tienen un carácter demostrativo. Es una instancia en la que se ponen en evidencia los resultados que permiten o permitieron llegar a determinadas interpretaciones. Permiten hacer una síntesis o comprobaciones cuando el problema está avanzado en su resolución. O sea, yo vengo trabajando con un tema y realizo una actividad experimental para demostrar eso que estoy diciendo. Y después, en una tercera línea, aparece la experimentación propiamente dicha, que es cuando, bueno, se propone un diseño, cuando aparecen las variables, cuando en realidad ese experimento que proponemos nos ayuda a aportar datos para una idea que estamos, ¿no? Una idea bueno, una idea explicativa, una hipótesis que nos propusimos. Entonces intenta resolver un problema, contribuye a una construcción conceptual, se reconocen variables y aparecen los datos y el registro y la interpretación de esos datos. Entonces, en estas tres categorías, que las podríamos traducir con tres ejemplos muy concretitos, ¿no? Una actividad exploratoria propiamente dicha dentro de esta clasificación que propone Dibarbure y que a su vez, como dije anteriormente, es tomada de Camaño, nos dice, bueno, que la actividad exploratoria permite a los estudiantes explorar materiales, fenómenos o situaciones para familiarizarse con ellos. Un ejemplo puede ser, bueno, qué materiales se hunden qué materiales se hunden y cuáles flotan, ¿tá? Es una típica actividad exploratoria. El propósito es explorar y describir qué objetos flotan o qué objetos se hunden. ¿Qué hacen los estudiantes? Bueno, prueban diferentes objetos en el agua, observan, registran, comparan resultados, se preguntan por qué algunos flotan y otros se hunden. Un ejemplo típico de actividad demostrativa es cuando el docente, por ejemplo, puede ser el docente, pero también puede ser el alumno, realiza el experimento para mostrar un fenómeno o un principio. Por ejemplo, en este caso, la descomposición del agua, ¿no? La electrólisis del agua. Mostrar que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Y bueno, ¿qué hacen los estudiantes? Observan el experimento, escuchan las explicaciones, registran lo observado y formulan preguntas. Y después tendríamos los experimentos propiamente dichos, que sería cuando los estudiantes planifican, realizan el experimento para responder a una pregunta o poner a prueba una idea. El propósito es investigar, en este caso, cómo la luz afecta al crecimiento. ¿Qué hacen los estudiantes? Plantean una pregunta, una hipótesis, diseñan un experimento, diseñan un camino, piensan en las variables, qué es lo que va a cambiar, para qué cambiamos esto que cambiamos, o sea, cuál es la variable dependiente, independiente. No es necesario, ¿no? Clasificarlas de esta manera, pero sí qué cambio en este experimento para ver qué mantengo constante, o sea, tomamos conciencia de todo eso que estamos manipulando, esas variables y por qué las estamos manipulando, qué es lo que voy a modificar para ver qué y qué es lo que debo mantener constante. Realizan el experimento, registran datos, analizan y sacan conclusiones. Estas serían como los tres
las tres tipos de actividades que con más frecuencia se ven en el aula. Entonces, lo que les voy a proponer ahora es que en grupos nos vamos a agrupar, ustedes puedan discutir a partir de las actividades experimentales que observan habitualmente en sus instituciones y tomando como referencia la categorización propuesta por Dibarbure, intercambian sobre las siguientes cuestiones. O sea que se vayan ahora, nos vamos a ir a pequeñas salas y ustedes puedan discutir entre ustedes sobre estas cuestiones. ¿Qué modalidades de trabajo experimentales predominan en sus contextos educativos? O sea, este, discutir un poquito qué es lo que más ven, si ven actividades más de tipo demostrativo, exploratorio o experimentos. ¿Qué características tienen estas propuestas? Y bueno, ¿y cuáles creen que son las razones que explican esa predominancia, ¿verdad? El que aparezcan más unas que otras. La idea es como discutir e intercambiar. En mi institución, ¿no? Vemos más este tipo de actividades, bueno, y creemos que puede deberse a esto. Registren algunas ideas, que consideren relevantes para después compartir en la puesta en común, ¿tá? Entonces, un poquito es esto de ver qué es lo que pasa en Vamos a dejar de compartir qué es lo que pasa en las instituciones de ustedes en relación a las actividades experimentales. ¿Cuáles son las que tienen más predominancia? ¿En qué contexto se proponen? ¿Para qué se proponen? ¿Por qué se proponen? ¿Por qué creen que podemos ver más de unas que de otras? Eh, Voy a poner en el chat la propuesta, si ustedes, ahí, ahí. Ahí la pueden levantar del chat, ahí está el taller, está la clasificación. Obviamente que en la diapo aparece una simplificación, ¿no? de esa categorización que propone Dibarbure. Y bueno, y la idea es que intercambien, discutan un poquito para después volver y bueno, y poner en común todo eso. Voy a... Lástima que se perdió. Bueno, gracias, Lucía. Acá Erika pone en el chat, mira, en mi escuela estamos disfrutando la visita de voluntarios de Uruguay, mira qué bueno. Y pone también Erika que incluso hay distintos modos de aplicarlos de acuerdo al tema que se está abordando. Esto también es cierto, ¿no? Que muchas veces el tipo de actividades experimentales puede tener que ver con el tema, ¿sí? Porque bueno, si yo estoy en un contexto más de indagación donde estoy investigando sobre una pregunta y me planteo hipótesis, capaz que entran más los experimentos. Bueno, ¿y cómo hacemos para poner a prueba esta hipótesis? Y ahí es donde entra el que ellos puedan pensar en el experimento, en las variables, en cómo controlo, en todo, ¿no? Pero hay veces que estoy trabajando con otro tema donde la demostración, bueno, puede ser útil, para poder avanzar. Perdón, yo estaba también en el grupo con las chicas y otra cosa que agrego es que hablábamos de que a medida que pasa el tiempo, ¿no? Como que se va perdiendo un poco esto de la exploración cuando los chicos van siendo más grandes y que ninguna es, esto que decías recién, ninguna es inherente a la edad o propia de la edad o superadora de la otra, sino que son distintas maneras también de posicionar a los chicos. Y algo que veíamos como a rever o que nos genera un impedimento es también este miedo que muchas veces nos genera a los docentes, el tema del desorden en el aula o qué pasará o qué, ¿no? Entonces no experimentar y nos quedamos con la exploración y ya. Y por ahí Sí, animarnos más, ¿no? Que a veces sí. nos pasa. Eso, Silvina, que decís es bien importante, porque a ver, yo creo que, y bueno, y justo cuando ustedes se fueron, hablábamos con Rosana y con Lucía, que yo les decía, bueno, a veces desde lo declarativo, ¿no? Estoy hablando desde lo que uno dice en el discurso, bueno, uno plantea un montón de cosas, pero después la realidad la tienen ustedes en el aula, como yo también la tuve en algún momento, ahora no estoy con docencia directa de niños, pero obviamente que tengo un amplio recorrido en eso. Y bueno, sabemos que hay situaciones, ¿no? Y no las desconocemos. Por eso son ustedes también los conocedores, porque a veces hay grupos capaz con los que sí puedo, otros con los que no tanto. Entonces, a veces una demostración del docente, uno puede decir, bueno, en un grupo que es medio revoltoso, tomo yo, ¿no? Y ordeno un poco más y todos me ven a mí hacer algo y igual nos podemos plantear preguntas interesantes, demostrando, ¿no? Un experimento. En otros, capaz que sí podemos arriesgarnos. ¿Vale la pena? Como decís tú, Silvina, sí vale la pena. Pero obviamente que, bueno, los contextos a veces determinan.
O a veces también nos anticipamos nosotros, porque a veces creemos que, o el desorden nos asusta y a veces es un desorden con orden, porque a veces el que estén todos hablando al mismo tiempo, si cada uno está metido en algo, también está bueno. Pero bueno, son cosas que, implicancias que aparecen y está buena también ponerlas, y no desconocerlas. Sí, Bien. nosotros, por Sí. ejemplo, lo que planteábamos en relación a lo que decía Silvi recién, es no solamente el desorden, sino de cuestiones de seguridad. A veces nos encontrábamos con la intención de hacer experimentos con grupos de 30, de 40 chicos, y quizás necesitas o otro docente u otra persona que te asista, que esté, no se puede calentar, no se pueden usar mecheros. Entonces, Sí. bueno, buscar la manera de que estemos todos seguros, que nadie se lastime, que nadie rompa nada, que si se rompe lo podamos asistir. Cómo Sí. hacer también para experimentar con grupos muy numerosos. Ujú. Y lo que veíamos en los coles era, por ejemplo, que la exploración la veíamos un poco más focalizada a los lanzamientos de proyectos unidades, como Ujú. hay una excusa cuando exploremos para ver de qué vamos a hablar, y no sé si era el verdadero sentido de la exploración científica que se plantea acá, de que los experimentos tenían estas limitaciones, que a veces se circunscribían solamente a cuestiones de la física o de la química, y nada Ujú. más. Esto, cambios de materia, cambios de estado de la materia, separación de sistemas, y no, quizás en la biología o en otras no se hacía mucha experimentación, y después que se usaban los experimentos como producto final. Como decir, bueno, para terminar, hagamos un experimento, y que las demostraciones eran esos, guiado por el docente, bueno, vamos a demostrar lo que pensamos. Y que el experimento tenía esto de ser un momento en el final de un camino, pero nos veíamos en esto, limitado que quizás no se puede entrar al laboratorio solo, tenés que depender de otro docente, como cada colegio con sus particularidades, ¿no? Algunos tienen laboratorio, Exacto, otros no lo tienen, hacerlo en el aula, en exacto, otro ámbito, bueno, como cosas exacto. sujetas a la Sí, organización y sí. el contexto. Sí, y a la realidad. Ahí has dicho algo bien importante, ¿no? Como muchas veces colocamos la experimentación, como decías tú, al final de un proyecto, ¿no? Como para cerrar. Y si uno lo piensa, ¿no? En esto que hablamos tanto de la ciencia erudita y la ciencia, digo, nunca el experimento es para cerrar, sino que en realidad abre, ¿no? Este, y después tú traías también lo de las actividades exploratorias, que sí, digo, las actividades exploratorias muchas veces están al inicio. Y muchas veces esa actividad exploratoria da lugar a la pregunta y a partir de esa pregunta es que se puede pensar en el diseño de un experimento. Y también estoy de acuerdo totalmente con la manipulación y la seguridad. Por eso digo, depende de la materia. Digo, bueno, si es en la escuela, que tenemos la amplitud de elegir, ¿no? La disciplina que querramos para poder experimentar, nos vamos a ir sobre lo seguro. Ahora, si soy una profesora de química, bueno, ahí puede ser otra cosa diferente. Pero si soy maestra en la escuela, puedo elegir aquellos experimentos que sean seguros. No sé si estoy trabajando fuerzas a distancia, trabajar con imanes, pero poder pensar en el diseño de un experimento, las variables que controlo, ¿no? Sería realmente poner justamente en juego el desarrollo de un montón de habilidades que hacen al pensamiento científico. Obviamente con los recaudos, con las seguridades, y tampoco es que vamos a estar siempre experimentando, sino poder una, dos actividades, focalizando en qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué estamos controlando, qué no controlamos, por qué hay que controlar, o sea, trabajar con los chicos en el diseño del experimento. Apostar a que ellos piensen y después empezar a cuestionar, ¿no? Porque muchas veces, obviamente, en los diseños de ellos es donde aparecen esas fisuras que son las que nosotros después ponemos en jaque. Bueno, pero si hacemos esto y no hacemos esto otro, capaz que los resultados o los datos no van a ser tan genuinos. Entonces, lo rico es discutir a veces con los chicos sobre el diseño, ¿no? Y bueno, después obviamente ponerlo en práctica. Pero elegir, claro, aquellos que nos den seguridad, que nos den seguridad a nosotros, bueno, y sobre todo, obviamente, protegiéndolos a ellos, ¿no? Y bueno, protegiéndonos a ellos, protegemos también nuestro trabajo, porque bueno, si pasa algo, sabemos después también quiénes somos los responsables, siempre vamos a ser nosotros, que somos los que lo propusimos, y así es también, de hecho, ¿no? Así que bueno, bien y muy reflexivo lo que acabas de decir. Bueno, no sé por ahí alguien más que algún otro equipo o agregamos, no sé, al final estamos como ahí desordenados, creo que no vamos por equipos y bueno, la idea era un poco ir agregando ideas. Aldi, levantaste la mano. Ah, me pareció que habías levantado. No, no, perdón, perdón, perdón. Era yo que estaba con una manito acá, que cuando muevo queda la manito blanca y quedó en tu cuadradito, en tu recuadro. No sé si alguien quiere contar un poquito por dónde fue la discusión.
qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve. También fue interesante lo que dijo la compañera, la mirada esa de secundaria, que se trabaja mucho, ¿verdad?, con los textos, mucho con la lectura. Eh, ¿No? Y que a veces las actividades experimentales entran poco. Ujú. A mí me parece que es interesante también los estilos de agrupamiento, ¿no? Ujú. Para trabajar todo esto que vos estás planteando, Sí. ¿no? El hecho de la multipropuesta, el hecho de hacer Ujú. pequeños grupos donde pueden rotar o trabajar con el dispositivo de las estaciones de aprendizaje. Yo creo que eso también facilita, ¿no? El hecho de Sí, poder experimentar, indagar, sí. elaborar conclusiones, ¿no? Me Sí, parece que es importante en ciencias trabajar de totalmente, esa Rosana. manera. Ujú. Y acá Erika pone algo importante, algo que ella destaca como importante y es importante. Es importante considerar que la realidad de los chicos y el grupo muchas veces puede limitar determinados procedimientos, pero es también bueno reconocer que hay que arriesgarse por el bien del aprendizaje de los chicos y la apropiación de los conocimientos que queremos desarrollar. Sí, obviamente que vale la pena y que hay que tratar de arriesgarse, por eso buscando esas seguridades. A ver, también nosotros traíamos al escenario trabajar con la historia de la ciencia. O sea, trabajar con la historia de la ciencia, obviamente lo que está implicado es la lectura. Pero si yo trabajo con un experimento que traigo de la historia de la ciencia y analizo ese experimento, qué se preguntó este científico, qué era, qué hipótesis se planteó, qué variables manejó, también estoy trabajando la actividad experimental, ¿no? Si pongo el foco en esa lectura, en esos aspectos, ¿no? No estaré manipulando los materiales, pero al trabajar con la historia de un experimento concreto, estoy trabajando y estoy desarrollando y poniendo en juego esas habilidades. No pondré lo que tiene que ver con la manipulación, pero sí con el control de variables, con, ¿no?, el planteo de una hipótesis, cómo se registraron los datos, qué se interpretó a partir de los datos. Digo, puedo traer la historia de la ciencia. Este, y ahí estoy trabajando con la experimentación también, aunque no manipulen los chiquilines. Obviamente que esto puede ser tal vez con los más grandes, ¿no? Bien, ¿alguna otra cuestión por ahí que se discutió en algún otro equipo? Predominancia de... Nosotros en nuestro Sí, equipo, Marta. bueno, sí, un poco eh, digamos, compartimos muchas cuestiones que se hablaron acá. Es verdad que en la escuela secundaria a lo mejor el docente se atreve más porque conoce más el contenido, es más experto. El docente como que hay cierto miedo, ¿no? ¿Cómo voy a poner a prueba algo que lo cual yo no me siento seguro? Hay como un abuso, nosotros veíamos de los videos, ¿no? Como que, bueno, a lo mejor a través de un video de fotosíntesis de la luz, que esto que el otro, y tenemos la ilusión que los chicos a través de un video van a poder llegar a eso. Por ahí tendríamos que también aprender a ver cómo llevar el video como estrategia de trabajo. Y sí veíamos que muchas veces está como la demanda, ¿no? Como que tiene que haber una actividad experimental porque parecería ser que si no, no es ciencia. Y esto también nos lleva a una manera de entender la ciencia, algo allá séptico, ¿no? Algo acabado y con una mirada totalmente distinta de la que estamos construyendo en esta formación, ¿no? De empezar desde la naturaleza de la ciencia, ¿no? Y esto, y que si es una experimentación, si es una demostración o si es una exploración, algunas veces el docente no hace esas pausas. Bueno, a ver, ¿qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Qué necesitamos? Si esto lo ponemos, ¿qué pasará? Si lo comparamos, bueno, ¿quién hace el registro de los datos? Bueno, trabajar en grupo, toda esta cosa tan rica que se da, que a los chicos les encanta y que algunas veces no terminamos nosotros de sacarle el provecho a este tipo de estrategias o de actividades, ¿no? Pero se Exactamente. juegan muchas cosas, se juega nuestra noción de ciencia. Yo contaba que, bueno, yo hice en el profesorado en la década del 80 y tenía docentes de la carrera, de las prácticas, que bueno, toda clase la tenías que iniciar con un experimento, porque en ese momento era el paradigma, era, digamos, el modelo de descubrimiento autónomo. Entonces Exacto. todo pasaba por ahí. Entonces, bueno, a mí me encanta el laboratorio, pero creo que también fui como marcada desde ese lugar en el profesorado, ¿no? Sí, sí, y ahí digo, en este paradigma que estamos
parados ahora, pierde un poco el sentido. O sea, el experimento, por el experimento en sí mismo no tiene sentido, entonces, digo, tiene que entrar en un contexto ¿no? de querer responder a algo, Ujú, de querer probar una hipótesis, claro. no como cosas descolgadas. Esa sería como una gran idea, que nos deberíamos llevar hoy. Sí, ¿no? La experimentación, pero en un contexto de indagación, donde haya que validar un modelo, donde haya que ir en busca de datos para que se transformen en pruebas para poder Ujú, elaborar argumentos que den cuenta de ese modelo inicial que yo intento defender, digo, ¿no? Tampoco es como decíamos hoy, digo, bueno, capaz que en el año, no sé, trabajo con 2 experimentos o con 3 situaciones donde aparezca la experimentación, no suelta, ¿no? Sino como parte de una secuencia. Bueno, esto es bien interesante y vamos a seguir discutiendo. No sé si alguien, que no quiero que nadie se quede con algo ahí en el buche, que a ver, larguen, si por ahí, si alguno se quedó con ganas de hablar, yo no quiero tampoco abusar del tiempo porque son y 32, pero si alguien quiere agregar algo, por supuesto que tenemos todo el respeto hacia lo que quieran decir. Este, Bien, bueno, y si no, esto vamos a seguir discutiendo. En la próxima clase asincrónica, digo, en realidad lo que les vamos a proponer es una situación para que ustedes exploren un poquito y a ver tomen alguna actividad de las propias instituciones, pero va a haber una consigna, tranquilos, que esa consigna se va a poner recién el martes que viene. Esto no va a ser para que lo entreguen inmediato, sino para que empiecen ustedes como a recabar algunos datos de las instituciones donde están, que tal vez tomen una actividad como ejemplo, que puede ser de ustedes o puede ser de otro docente, y bueno, y por ahí pero es para adelantarles, digo, con que vamos a seguir en la sincrónica, ¿está? Que no va a haber tampoco una entrega inmediata, sino que va a ser parte del trabajo de campo que vamos a ir realizando. Bueno, como siempre, agradecerles. No paso entonces porque ya creo que Lucía registró la asistencia de todos, así que no les paso el registro que a veces hacemos, que yo les pongo un link, porque ya les pasaron lista. Bueno, agradecerles siempre el respeto, la buena onda que tienen y las importantes ideas que aportan. Este es un espacio de construcción entre todos. Bueno, que tengan buena noche, que Bueno, muchas descansen, gracias. Bueno, inicien buenas bien noches a la todos. Chao, que mañana. pasen lindo Chao, día. Gracias, buenas chicos. Chao, noches. Nos buenas Saludos a vemos. noches. todos. Buenas Hasta Chau, noches. luego. chau. Chao, Hasta chao, luego. chao, chao. Bueno, ¿Querés suspender la grabación? ay, sí. Lucía está en todos los Ay, ay, detalles. ay, ay,